Bueno, Javier, la actualidad de esta semana sigue dominada en el aspecto político, por las elecciones en Cataluña, que parece que no van a despejar. Esto hablamos antes de que se hayan celebrado, antes incluso de que se hayan abierto los colegios electorales. Parece que no va a despejar las incógnitas con las que hemos vivido, y luego tenemos en el otro frente el frente sanitario. 1 millón de vacunados en el momento de hablar en España. Han empezado a utilizarse grandes instalaciones como en Huelva, el estadio de fútbol se está utilizando ya para vacunar, y bueno, todo esto se ha convertido en una especie de carrera entre las vacunaciones y las nuevas cepas, para las que la efectividad de las vacunas parece que es menor. En el caso de la inglesa parece que no afecta. El problema es que la inglesa va tan deprisa que como no corras tú mucho, te acaba cogiendo ella. En el caso de la sudafricana y de la brasileña hay más escepticismo, hay más dudas, y es posible que si baja hasta el 60% de la eficacia de la vacuna, pues evidentemente no va a ser una gran aportación. Y todo eso va a determinar la evolución de la economía. Aquí en España seguimos con una tasa de incidencia acumulada altísima, y sin embargo hemos empezado alegremente una desescalada, pero como hemos repetido alguna vez en este podcast, esto no parece que exista una relación muy estrecha entre el nivel de las restricciones y la evolución de la enfermedad. Es decir, aquellos países que han sido mucho más restrictivos no tienen una evolución significativamente mejor que los que han sido menos restrictivos. Y aquí en España estamos comprobando un fenómeno parecido. La Comunidad de Madrid lleva peleándose con el gobierno central para mantener la hostelería abierta, bastante abierta. Desde luego, yo ayer paseaba por el barrio de Salamanca y estaba absolutamente, las terrazas estaban absolutamente petadas, como diría un castizo, y sin embargo Madrid no tiene una evolución significativamente peor que otras comunidades como la catalana, donde han cerrado la hostelería y donde se manifiestan y tiran platos para romper. Entonces, con todos estos elementos, pues vamos a echar nuestro cuarto a espadas. Y ¿por dónde tú crees que va a evolucionar? Porque inicialmente pensábamos la vacuna llegará, en cuanto llegue la vacuna nos la ponemos. ¿Qué tardaremos? 2 meses, 3 meses, vale, muy bien. Semana Santa limpios y vuelta a la casilla de salida. Pero parece que todo es muchísimo más complicado. Sí, mira, hay otra noticia que nos has dado, y es que en la mitad del Open de Australia, concretamente en el partido que estaba jugando Djokovic, dieron media hora a todo el mundo para irse a casa por haber encontrado 14 casos en el aeropuerto. La ciudad de Melbourne decidió confinar a todo el mundo 5 días, ¿no? Y efectivo a las pocas horas, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy llamativo, denota una sensibilidad. En Madrid pues estamos ampliando, el jueves se amplían otra vez, el jueves que viene se vuelven a relajar las restricciones. Son sensibilidades increíblemente distintas hacia todo, ¿no? Y sobre todo, y otra vez más, hacia el número de muertos, ¿no? Que es la inmensa tragedia del día a día de esta brutal enfermedad. El camino es que tenemos que pasar de la pandemia, de que el virus, de que el coronavirus sea pandémico, a que se vuelva endémico. Y no es uno, es lo que demuestra todas esas distintas opciones, ¿no? Igual que no es una la tolerancia, otra vez con los muertos y con la actividad y las decisiones de las personas y en cada momento de la vida de cada uno, de los jóvenes, de los mayores. Está, y bueno, y aquí otra vez, y la brocha fina y la brocha gorda, qué derecho fundamental prevalece, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a los derechos individuales, los derechos colectivos, las externalidades. Realmente es un mundo apasionante donde vemos toda esta diversidad de respuestas
y desgraciadamente es lo que coincido mucho en lo que has dicho, que es que no hay un camino. Es verdad que el número de muertos es muy distinto. Es verdad que que las restricciones ayudan innegablemente, ¿no? Pero también es verdad que tienen un coste y que el coste para muchas personas es increíblemente alto, ¿no? Y no están dispuestas individualmente o no estamos dispuestos individualmente a pagar ese coste. Entonces, pues Y todo no, eso... Sí, sí. perdona, no solo es ese coste, es que nosotros, por fortuna, formamos parte de una parte privilegiada de la sociedad que trabajamos digamos, no trabajamos en la economía formal, que podemos teletrabajar, entonces a nosotros que nos impongan estas restricciones, pues, en fin, nos afecta relativamente. Pero hay mucha gente, y en España es una proporción significativa, que si no trabaja no come. Y entonces a esa gente que le impongan restricciones severas sencillamente es inaplicable, que es lo que está pasando en muchos países del tercer mundo donde no se está conteniendo la pandemia porque sencillamente no le puedes decir a la gente que se quede en casa, pues si no se muere de hambre, efectivamente. Es verdad, o sea, son todo efectos distributivos, ¿no? ¿Quién paga? En fin, es como en tantas otras cosas. Al final, esto es quién lo paga y quién no, y cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuál es el coste de las restricciones? ¿Cuál es el coste de las aperturas, de las desescaladas o de las escaladas? ¿Y quién lo termina pagando, ¿no? Y en este caso vemos que en esta enfermedad es, bueno, pues es muy desigual, ¿no? Los impactos son muy desiguales por grupos de edad y los costes otra vez son muy desiguales y son muy distintos en España que en Australia, que en Nueva Zelanda, que en China, ¿no? Entonces, no sé, yo sigo pensando que no va a haber para aquellas, yo nunca he pensado que esto era un asunto de va a haber una bala de plata que lo va a resolver y se nos tenemos que esperar, aguantar unos meses y se va a terminar. Yo desde el primer momento he pensado, como mínimo, la recesión durará una década, porque esto no es menor que lo de 2008. Y probablemente la inmunidad de la humanidad tardará varias generaciones, ¿no? Y mientras tanto iremos haciendo cosas, iremos probando. Yo creo que se irá aliviando el coste en el número de muertos y por supuesto, en restricciones, en la intensidad de la enfermedad, porque otra de las buenas noticias de esta semana ha sido que ahí se anuncian o he leído noticias de nuevos medicamentos que reducen la letalidad de la enfermedad, que reducen el número de personas que terminan teniendo que ser internadas en UCIs. Entonces va a ser no va a haber una solución única, va a ser una solución compleja, con muchas dimensiones y con subidas y bajadas, ¿no? Y a lo mejor el verano, ¿no? Y también lo que vamos a ver, pues es que tuviste terrazas llenas. Y yo ayer bajé a Madrid, que hace mucho que no bajo, y también vi terrazas llenas, pero bares vacíos. O sea que las personas nos vamos a ir adaptando a esas nuevas circunstancias, vamos a llenar unos sitios, vamos a vaciar otros, cambiará el paisaje y será un paisaje adaptado, ¿no? Adaptado a estas nuevas circunstancias que traen cosas buenas como la posibilidad de que tú y yo hagamos este podcast que sin pandemia no se nos hubiera, no entra dentro de las oportunidades, ¿no?, que da la pandemia, ¿no? Creo que no se nos hubiera ocurrido en el otro mundo, ¿no? En el mundo aquel, ¿no? Y me gusta llamarlo el mundo aquel porque es aquel y de verdad yo creo que no va a volver. Es mucho mejor adaptarnos, ¿no? Y si queremos esquiar, pues tenemos que federarnos, o sea, ¿no? Porque, o sea, ¿qué quiero decir? Hay cosas que ahora son un poco más costosas de hacer. Y luego las catalanas, pues yo creo que va a ser empate a cero, que este proceso interminable, la tabarra, la gran tabarra, ¿no?, catalana, con todo mi cariño, ¿eh? Hoy quería haber tuiteado, he leído un artículo magnífico de fondo, de opinión de fondo, me parece que era en la última página del País esta mañana, que terminaba diciendo, hablaba del tren y me da rabia no poder decirte quién era
no sé quién es el autor, pero bueno, hablaba de las estaciones de la historia de amor entre Madrid y Barcelona y me ha parecido, me ha emocionado, me ha parecido muy bonita esa perspectiva, ¿no? Y decía que Barcelona tiene todas las cosas que Madrid no tiene y le gustaría querer tener, y a Barcelona le pasa lo mismo, que Madrid tiene muchas de las cosas que Barcelona no tiene y le gustaría tener. Y era una historia de amor entre Atocha y Sants, ¿no? Que decía que es la gran calle no sé si decía de España, voy a decir de la península ibérica para que con otra calle que termina en Lisboa, ¿no? Que me parece que es otra gran ciudad, ¿no? Aunque no tenga tren. O a lo mejor gracias a que no tiene tren. Del tren a lo mejor también tendríamos que hablar algún día. A ver si lo dejo aquí para que Pedro, que es nuestro jefe invisible, oye, y un día, Pedro, ya que estamos, aparécete para que te conozca el respetable, ¿no? Bueno, un día deberíamos de hablar de eso también, ¿no? Y terminaba diciendo te estimo Barcelona. Y yo de verdad, mira que yo soy gato, ¿eh? Y lo digo con orgullo, pero estimo Barcelona y quiero Barcelona. Y hoy es el día de San Valentín y una declaración de amor a Barcelona y a los catalanes me parece que está en orden. Creo que las elecciones van a empatar. Creo que seguiremos a trancas y barrancas. Creo que el gobierno va a mantener su capacidad de aprobar presupuestos. Y bueno, y si me equivoco, pues el domingo que viene lo corregimos, ¿no? Javier, ¿te acuerdas de lo que dijiste? Me gusta yo creo en la hemeroteca, también creo en la hemeroteca, ¿no? Me parece una buena idea de ponerle fecha a las cosas y ver cómo cambian las expectativas. Si hay una sorpresa, pues será una sorpresa. Si al final la mayoría no es independentista y si al final hay un cambio ¿no? y se desatasca. A mí me parece que el proceso está muy, muy atascado, pero a lo mejor esa es la voluntad democrática de los catalanes, ¿no? Y yo soy un demócrata, soy un tipo que dice que al día siguiente de unas elecciones todos hemos votado por el partido o la coalición del gobierno, que gobierne. Unos directamente y otros por omisión, ¿no? Unos por acción y otros por omisión, recordando la categoría de los pecados, que todavía me acuerdo, ¿no? Se peca. Aquí en el tema estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no se me ocurrió nunca mientras vivía durante mi juventud y en mis primeros años como profesional, no se me ocurría nunca que la inserción de Cataluña en España fuese algo problemático, pero luego efectivamente vas aprendiendo historia y hace bastante tiempo ya Cayetana Álvarez de Toledo sacó a relucir, me imagino, yo me enteré a través de un artículo suyo en El Mundo, aquel famoso debate entre Ortega y Azaña con motivo de la aprobación del Estatuto en la Segunda República en el año 32 del Estatuto catalán. Y Azaña era un hombre que era como buen ilustrado, heredero de la Ilustración, era un hombre que de verdad creía que las ciencias sociales esto eran como las ciencias físicas y como las ciencias naturales, es decir, que a cada problema le correspondía una solución y solo una, si fuera una ecuación matemática. Y Ortega era mucho más escéptico, bueno, de hecho, toda su vida se dedicó a teorizar sobre por qué el fracaso de la ciencia nos había dejado huérfanos, en cierto modo, y siempre decía que el problema de Cataluña no se iba a resolver nunca y que era algo con lo que había que convivir, o sea, y que había que conllevar. Y 30 años, 40 años, 50 años después, cuando Maragall plantea elaborar un nuevo estatut en Cataluña porque es la única manera de conseguir pactar con RC y desbancar a CiU de la Generalitat, esto Zapatero le toma. ¿Qué puede hacer en aquel momento Zapatero en una oposición? Nadie pensaba que fuera a gobernar nunca aquel político tan blando, tan poco
competitivo respecto del Aznar triunfante y de todas sus huestes. Yo recuerdo que en la semana del atentado del 11M, las encuestas le daban mayoría absoluta o un voto menos al PP. Bueno, pues Zapatero, Cebrián lo recordaba hace poco en un artículo, esta semana pasada, decía que cuando le planteó a Zapatero si que aquello era una locura, porque había muy poca demanda para... De hecho, en la relación del CIS, de cuáles son los problemas principales que cree usted que tiene planteado Cataluña, el nuevo estatuto aparecía el 39 de 40, el 40 siendo otros, y aparecía, era una preocupación del 0,5% de los catalanes. Entonces Zapatero le respondía ingenuamente, esto va a zanjar el problema definitivamente. Bueno, pues ya vemos a dónde nos ha llevado esa situación, y estoy contigo, las elecciones no creo que desbloqueen, porque hay una situación la política está reflejando la situación de bloqueo social, y mientras el bloqueo social no se resuelva, y no se resolverá mientras todo el mundo llega a la conclusión de que esto solamente se sale no imponiendo a los demás una posición, sino buscando un terreno común, pues lo único con lo que podemos llevar esto es, y lo comentábamos al principio, es con otra noticia que llega de Estados Unidos, y es la pujanza de negocios relacionados con la marihuana. El Congreso de los Estados Unidos, esto lo digo porque a lo mejor era un modo de relajar la tensión en Cataluña, que se fumasen un porro ahí unos cuantos. Eran plantaciones en el Vallés, ¿no? Masivas. Claro, en Estados Unidos el Congreso aprobó en diciembre la legalización de la marihuana. Esto abre unas posibilidades de negocio tremenda aparentemente, y aparentemente aquí nos encontramos con el típico dilema entre cuando hay algún hábito, como es el alcohol, como es la marihuana, que es perjudicial en su consumo masivamente para la salud pública, pero por otro lado la represión ya se ha visto que funciona muy mal en estos casos. Entonces, yo no sé cuál es la visión de un economista liberal, aunque me imagino la respuesta, ¿no? Pues mira, bueno, ahora mismo te contesto, pero déjame que diga otra cosa, porque a lo mejor ha quedado un poco ambiguo. Yo no creo que el problema catalán se resuelva si hay una mayoría, si el PSC entra en el gobierno. O sea, la situación de bloqueo es igual, y a lo mejor es peor, porque dado que los independentistas están más movilizados, están más dispuestos a la bronca, al conflicto, pues quizás es de las dos opciones sería mejor la continuación del statu quo a pesar de la inoperancia del gobierno, y eso, si eso apacigua a la parte más conflictiva, más violenta de la sociedad catalana, pues o sea, lo otro, insisto, puede que sea peor el remedio que la enfermedad, que quede claro, ¿no? Y volviendo, con la marihuana, al final, el otro día, no sé si lo comenté el otro día, que alguien había dicho que yo era un economista que tenía una esquizofrenia, o lo que dijo, no me acuerdo, entre liberal y podemita. Y esta mañana, y esta semana, otro de los participantes de un programa en el IES me dijo, no, Javier, tú en realidad lo que te pasa es que eres un liberal humanista, ¿no? Y eso a lo mejor me parece más razonable. Suena mejor, sí. Mucho mejor, que lo he cambiado en mi currículum y en mi tarjeta de visita. Bueno, entonces, es un problema clásico igual que la pandemia, igual que la justificación de las restricciones, la justificación de las vacunaciones, son con argumentos de una externalidad positiva, donde un efecto externo, donde en un mercado o en el beneficio social de una actividad de producción o de consumo es mayor que el beneficio personal. En este caso, el coste social de una actividad como es
fumar marihuana o tabaco, por cierto, o alcohol o cualquiera de... Iba a decir, no sé si muchas actividades recreativas o ¿no? Todas las drogas, en fin, pues tiene efectos negativos y tiene costes externos, o sea, que no inciden sobre la persona que las consume, sino que afectan a sus familias, a sus amigos y a la sociedad en general. Entonces, pues ahí es verdad que ahí pesan las dos cosas. Tenemos que priorizar, igual que con la pandemia, si es la libertad o la vida, si es la libertad o la salud, si es la libertad. Y no todo el mundo va a estar de acuerdo. Y lo siento, o sea, aquí la economía no te dice qué es lo que hay que hacer. Lo siento mucho. O sea, esto son decisiones éticas, son decisiones políticas. El coste, fíjate, el coste social disminuiría. Si tú haces ciertas actividades, a lo mejor tendrías que renunciar a ciertos bienes públicos, ¿no? Si tú quieres ser, si tú eres un irresponsable y quieres ir por la calle sin mascarilla, a lo mejor deberías renunciar a tu derecho a ser atendido en urgencias en un hospital público, ¿no? O sea, ¿por qué, amigo? Porque tú no te pones mascarilla, ¿no? Este argumento es recurrente. Los usuarios del alcohol que voluntariamente tienen derecho a un trasplante de hígado o prioritario sobre alguien que tiene una hepatitis que no tiene nada que ver con su conducta individual. Y son preguntas que la economía no puede contestar, o sea, que no se pueden contestar únicamente desde el análisis racional, que es lo que hace la economía. También hay un argumento que también escapa al ámbito de aplicación de la economía, que es la asimetría en la regulación. ¿Por qué el alcohol sí que es una droga tremenda, ¿no? Y con unos costes en vidas y en salud y en sociales tremendos? ¿Por qué el alcohol sí y el THC o el cannabis y otras drogas que tienen costes parecidos, sin entrar en el detalle de que es más y menos y toda la cosa esta que es muy difícil de cuantificar, pero ¿por qué unos sí y otros no? No sé, yo creo que ahí, bueno, pues ha cambiado. Es verdad que estuve en 2016, estaba en California, cuando el Estado de California aprobó el uso de la marihuana, todavía con bastantes restricciones. Probablemente vamos camino si aquí hay que apostar, vamos camino de una liberalización completa, ¿no? Y terminaremos viendo cajetillas o sea, la marihuana con un tratamiento parecido al del tabaco o al del alcohol, ¿no? Y se incorporará a las drogas que son legales con ciertas restricciones, pero a las que tiene acceso la población en general, ¿no? Y podríamos seguir por ahí porque... No, has hecho una... Los contenidos de la tele pública que tienen adormecidos a la mayor... de muchas... Ok, no de estas, de muchas televisiones públicas que se pagan con el dinero de todos y que adormecen, no sé cómo decirte, o sea, y ahora no me estoy metiendo con nada, sino el entretenimiento en general. Creo que vamos camino de una sociedad donde vamos a tener que trabajar cada vez menos apoyándonos en algoritmos y en máquinas, y el ocio va a ser más importante y las actividades recreativas, y que incluyen las drogas y los psicotropos y la realidad virtual y la televisión pública, pues van a ser más importantes y no sé, tendremos que tomar decisiones sobre cómo las regulamos. Claro, no, has hecho una observación muy interesante al decir que esto son cuestiones éticas, no económicas. Si existe cierta propensión, ya en este programa hemos hablado alguna vez del imperialismo económico, ¿no? Cómo los economistas, desde Gary Becker, se meten en terrenos que en principio son ámbitos de otros profesionales, entre comillas, claro, llamar profesional a un sociólogo, politólogo, o a un filósofo, pues en fin, no sé, no hace falta ser profesional
para opinar de todos esos temas. No, pero existe cierta propensión en un momento dado en introducir argumentos económicos y decir, no es que esto es mucho más eficiente desde el punto de vista económico y, por tanto, es también mejor. Y yo recordaba que el Economist publicó que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de argumentos porque cortan por los dos lados. Porque el Economist publicó hace unos años un estudio sobre siempre se ha dicho, el tabaco hay que prohibirlo porque económicamente es un coste para la sociedad, porque hay muchísimo, lo que tú mencionabas, gente que tiene muertes dolorosísimas, prolongadísimas, y además muy costosas desde el punto de vista económico para la sanidad pública, porque la gente fuma, cánceres de pulmón, etcétera. Entonces decía, no, hay que, como esto cuesta dinero, hay que prohibirlo. Pero claro, el Economist hablaba de un estudio que había llevado a cabo un académico canadiense y que había calculado cuál era el coste económico del tabaco. Y entonces decía, sí, es verdad, los fumadores tienen muertes muy dolorosas y muy costosas, pero por otra parte se mueren muchísimo antes. Entonces ahorran en pensiones a la Hacienda y al Tesoro Público un montón de dinero. Y él hacía las operaciones y decía, no, desde el punto de vista económico está muy bien que la gente fume, pues sale rentable, hay que fomentar el tabaco porque es mucho más eficiente. Entonces, bien, ese es el problema que nos podemos encontrar si utilizamos argumentos económicos, porque el tema sigue siendo un tema de salud pública. Yo antes comentabas por qué se permite el alcohol y no se permiten otras drogas, que el alcohol es malísimo. La droga que hoy por hoy más muertos produce en todo el mundo es el tabaco. La segunda es el alcohol. Y ya a muchísima más distancia están todo lo que llamamos las drogas duras. Porque me imagino que porque una sociedad tiene una capacidad de aguante limitada, ¿no? Y si además del alcohol legalizas la heroína y la cocaína y que todo esto, o el LSD, que todo esto era legal, ¿no? Hay que recordar que Freud recetaba a sus pacientes cocaína y que la heroína se introdujo en Occidente justamente para acabar con las adicciones a la cocaína y que el LSD era una sustancia legal en los años 60. O sea que las sociedades cambian. Sí, es verdad. Y es verdad también que bueno, ha habido dos ideas que me han sugerido. La primera es, puede que el coste más alto hacia el que vayamos sea las emisiones de CO2. Si terminamos en un mundo de 3 o 4 grados más que 1900, se producen eventos catastróficos con el clima y no estamos prohibiendo los hidrocarburos, ¿no? O sea, que sabemos que son fundamentales tienen un papel fundamental en esto. Entonces, ¿por qué importa más divertirse? O sea, aquí también hay otra asimetría que es... Yo me acuerdo que me producía otra historia de abuelo cebolleta, pero tiene que haber una por lo menos en cada episodio, ¿no? Cuando alguien decía en la clase, en la universidad, no, yo es que trabajo. Y entonces parecía que eso era entonces ya podías hacer lo que sea, no ir al examen, es que tú tenías que trabajar y yo pensaba, ya, y yo voy al cine. Y entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿por qué trabajar es un mérito? O sea, no es que yo trabajo. No, la furgoneta aparcada en doble fila, perdóneme usted, es que yo estoy trabajando. Y yo, ¿qué piensa yo que estoy haciendo que no puedo pasar? Es que usted está trabajando y yo que... Y da igual lo que estés haciendo, si es por trabajo o es por ocio o por qué cosa es. El caso es que la libertad de uno o las acciones de uno afectan negativamente a las opciones de otro, ¿no? Entonces, probablemente puestos a prohibir, a lo mejor yo prohibiría las emisiones de CO2 antes que usando simplemente un argumento de costes, ¿no? Antes que, no sé, que la heroína, en fin, que la marihuana. De la heroína me parece que es más complicado hablar, ¿no? Entonces, sí, esa era la primera cosa que me ha sugerido. Y la segunda se me ha olvidado, claro, porque no me da del cebolletismo es que, pues eso, que se te olvida. Se olvidan las cosas. Y se me ha olvidado.
Seguro. No, no, y a mí me ha recordado lo que has mencionado, ese equilibrio entre salud pública y libertad. Esto, yo sí, esa es la típica anécdota de abuelo Cebolleta. Yo me eduqué con el famoso libro de Pregúntale a Alicia, que era un libro sobre una drogadicta. Era como el de Ana Frank, que era un diario, y entonces el de Ana Frank era sobre los nazis y los judíos, y el de Pregúntale a Alicia era sobre lo que le pasaba a una chica joven que se metía en las drogas y lo mal que acababa. O sea, los años 70 y 80 fueron terribles desde el punto de vista de la pandemia de las drogas en todo el mundo, pero en España en particular, porque la sociedad no estaba inmunizada, era una realidad absolutamente nueva. Y yo recuerdo que mi madre iba a cursos de la parroquia donde le explicaban los efectos de la droga a los jóvenes para que los distinguieran. Y entonces decía, no, y si mi hijo se ríe mucho, pues si su hijo se ríe mucho, seguramente es que ha fumado algo y trae los ojos rojos muchas veces. Bueno, pues eso, y come mucho. Antes no comía nada, ahora come muchísimo. Y dice, señora, su hijo se está drogando y no sé qué. Claro, mi madre venía aterrorizada porque para ella todo era lo mismo, la marihuana, la heroína, la cocaína. Y bueno, aquello tuvo consecuencias devastadoras, porque la propia trivialización, que a lo mejor se desprende de mis palabras, contábamos anécdotas, ¿no? La típica del hijo que echa un tripi en la sopa y toda la familia, esto acaba toda la tarde el padre clavando una alcayata en la pared y la abuela cantando y todos muy felices. Bueno, esta manera de trivializar, pero al final había un reverso tenebroso, que era el de mi compañero del liceo, Antonio Vega, viviendo sin dientes, deprestado, huyendo de las bandas a las que debía drogas y en fin, y con el que no podías grabar un disco porque te robaba la cazadora o el productor, o sea, que era tremenda. Sí, es un mundo complicado y como el tema catalán, no creo que tenga una respuesta buena. No lo va a tener. Y fíjate, algo que quizá cambie con la pandemia va a ser cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de la regulación, cuál es el papel de la libertad individual, cuál es el papel de los derechos colectivos, ¿no? De lo que empezábamos hablando, ese conflicto, ese dilema, ese cálculo de costes que realmente es importante y como muy bien has dicho en el ejemplo de antes de los fumadores, es muy difícil de tener en cuenta exactamente las vidas que uno elige, ¿no? Yo quiero hacer una vida de fumador, yo quiero una vida no sé, en la que la marihuana sea una parte y el ánimo, el estado de ánimo que me crea sea una parte habitual de mi vida, o yo quiero prescindir de eso, o fíjate, yo me he drogado toda la vida corriendo, o sea, me ha sido carísimo, o sea, los miles de horas que he dedicado a hacer deporte me han aportado mucho, pero yo me acuerdo, fíjate, cuando me lesionaba y no podía entrenar, mi productividad es que no se me acababan los días porque yo entrenaba muy en serio y dedicaba 2 horas al día como mínimo, ¿no? Donde estaba en la calle, o sea, estaba en el Parque del Oeste, estaba corriendo, no estaba, no estaba delante del ordenador o trabajando en mi despacho o lo que fuera, ¿no? ¿Cuánto me ha costado eso? Y encima no me voy a morir. Bueno, encima estoy saludable, perdón. Encima eso retrasa no sé, o sea, ya Javier, pero ¿cómo lo comparas? Pues lo puedo comparar porque en el fondo son actividades parecidas y el deporte genera drogas o euforia interna con Sí, dopaminas o da igual, hasta endorfinas o lo que sea. y lo que bueno, y yo las busco y soy adicto. O sea, pues claro que sí. Hay muchos días que salgo a correr o a pasear o a nadar o lo que sea, porque estoy buscando ese subidón, ¿no? Ya está. Sí, sí, y ya lo dejamos aquí, es el famoso soma de Un Mundo Feliz, en la que en el caso de la novela es una pastillita, pero que en tu caso era claramente las endorfinas que liberas cuando corres. Así que con esta sesuda reflexión
Vamos a Bueno, dejar elecciones en Cataluña, felices endorfinas a todos. eso es. Hasta la semana que viene. Y si hay que fumarse un canuto un día de estos. Exacto. Y si nos tenemos que tragar nuestras palabras, igual. Sí, para eso el domingo que viene Exacto. tendremos aquí a dar la cara, si Dios quiere. Bueno, hasta luego.